No sabía cómo contarles esto, pero simplemente voy a dejar que los recuerdos vengan a mí y que las palabras fluyan. Yo soy Celegrini, tal vez me juzguen de loca, pero estos son los eventos paranormales que me han pasado a lo largo de mi vida. Voy a empezar con el primero que recuerdo. Tenía más o menos entre 7 u 8 años. Recuerdo que me encontraba en la sala de mi casa con una prima y simplemente estábamos sentadas al lado de las escaleras, creo que desayunando, cuando de repente vi una sombra humanoide bajar corriendo las escaleras. Más que asustarme, me impacté, pues fue una imagen muy clara y aún así llegué a pensar que tal vez lo había imaginado, pero mi sorpresa fue muy grande al voltear a ver a mi prima, quien me dijo de inmediato: ¿viste eso? ¿Cómo era posible que las dos hubiéramos imaginado lo mismo y al mismo tiempo? De inmediato nos fuimos corriendo con mi abuela. Creo que nos dio un pan para el susto y simplemente nos dijo que nos pusiéramos a rezar. Pero a la fecha, tanto mi prima como yo todavía nos acordamos de esa persona que bajó corriendo las escaleras de mi casa. Otro que me sucedió también muy pequeña, me encontraba en la sala de mi casa y mi abuelo me estaba cuidando. Entonces yo estaba jugando en la sala y de repente vi como unas sombras pasaban en la ventana. Esas sombras parecían ser personas que estaban pasando en la calle. En ese tiempo teníamos una perrita que ladraba siempre que llegaba alguien a la casa. Y ese día no fue la excepción, parecía que en verdad alguien estaba afuera. Le dije a mi abuelo y él inmediatamente me dijo: quédate aquí, pues no estábamos esperando a nadie más que a mi abuela, quien se encontraba en unas juntas de la iglesia a las que ella iba. Ella era maestra de catecismo, que es como una maestra que cuenta la historia de Dios. Pero definitivamente no se trataba de mi abuela, pues esta persona se encontraba pasando una y otra vez. Y si se tratara de ella, pues ella simplemente hubiera ingresado a la casa. Al salir mi abuelo no encontró a nadie, pero en cuanto volvimos a ver una sombra fuera de la casa, no lo pensamos dos veces, me agarró y salimos de inmediato. Salimos de la casa directo a la iglesia con mi abuela, los dos muy asustados. Le contamos a mi abuela lo que había sucedido y ella simplemente nos dijo que seguramente había sido un vago merodeando por ahí, pero definitivamente no quisimos irnos de la iglesia sin ella. Ya sabemos quién lleva los pantalones en la relación de mis abuelos. De niña yo veía a una señora vestida de blanco en la esquina de la cochera de mi casa. A mis 10 años de edad, unas amiguitas fueron a mi casa a jugar, lo que sea, y una de ellas me preguntó: oye, ¿en tu casa se aparecen fantasmas? Yo con mucho miedo le pregunté que por qué preguntaba eso. Ella me dijo que no dejaba de ver a una señora vestida de blanco en mi cochera, lo cual me sorprendió muchísimo, pues yo nunca le había dicho a nadie que yo veía a esa señora, según yo era producto de mi imaginación, hasta que llega esta otra persona y me dice que pues ella también lo vio o ella también lo veía y pues qué miedo. Obviamente yo era pequeña y no dimensionaba bien lo que en realidad estaba pasando. Un día alguien me dijo que existían personas que eran capaces de comunicarse con esos seres o espectros o fantasmas, lo que sean. Y pensé: oye, bueno, tal vez yo puedo ser una de esas personas, pues tengo experiencias relacionadas con esto. Entonces, según yo, muy valiente, me intentaba comunicar con ellos, haciéndoles cartas, escribiéndoles notas, hasta que un día, que lo recuerdo súper bien, como una de las noches que más he tenido miedo en mi vida, me encontraba en casa de mi mamá, que por cierto, yo vivía con mis abuelos, y ese día me tocó dormir en el cuarto de mi hermana menor, que para ese entonces ella tenía como 2 años, y a ella se la llevaron al cuarto de sus papás. Mientras yo intentaba conciliar el sueño, yo sentía una vibra muy pesada que provenía del closet, que por cierto, ni en el día me gustaba acercarme a ese maldito closet. Y esa noche, no sé si mi mente me jugó una broma,
pero escuchaba perfectamente cómo desde el closet alguien decía mi nombre. Celeste, Celeste, Celeste. Y así, cada vez más fuerte. Me acuerdo que yo lo único que quería era gritarle a mi mamá que fuera por mí, pero pues no podía ni siquiera moverme. Al final escucho literalmente en mi oído un Celeste más fuerte, que me levanté corriendo y llorando de la cama hasta el cuarto de mi mamá. Y todo esto es verdad, se los juro, porque al día siguiente me cuenta mi mamá que ella tenía un cuadro en ese closet que a ella le daba muchísimo miedo. Intuimos que era eso, dimos por hecho que eso era lo que sea que me había estado asustando una noche anterior. Acto siguiente creo que lo destruyó o lo regaló y pues ahí tiró unas gotas de agua bendita, algo así hizo. Un dato súper curioso es que el retrato era una niña de cabello ondulado y castaño. Años después, mi mamá y yo hemos hablado de que la niña de ese retrato se parece mucho a mi hermana en la actualidad. Me gustaría mucho tenerlo para enseñárselos, pero sí fuimos un poco extremistas en ese momento. Y esto no significa que mi hermana esté poseída o nada al respecto, simplemente es una coincidencia muy escalofriante. Esas fueron las veces que recuerdo estando pequeña, porque después de esa última dije, no quiero volver a saber nada sobre este tema. Ya la última que me sucedió fue hace poco, estando en una cabaña en Mazamitla por el cumpleaños de una amiga. Mazamitla es un pueblo mágico cerca de Guadalajara, donde la gente va generalmente a una cabaña a disfrutar del frío y una fogata. El primer día que llegamos nos dimos cuenta que había una cruz clavada en un árbol justamente al lado de mi habitación. Nos desconcertamos un poco, entonces le preguntamos a los vecinos que por qué había una cruz clavada en un árbol, a lo que nos dijeron que era una cruz que había sido colocada por unos familiares de una persona que había fallecido ahí. Ven. ¿Me puedes explicar qué es eso? Ahí en el árbol. ¿Alguien se murió aquí? Se nos hizo un poco normal, pues en México se acostumbra a poner una cruz o algo significativo en lugares donde una persona muere. La noche siguiente nos encontrábamos jugando, bebiendo, escuchando música, cuando a alguien se le ocurre de repente hablar sobre esa cruz y sobre el fallecido. Justo en ese momento comenzaron a caerse cosas. Lo importante aquí es que estábamos haciendo una transmisión en vivo, entonces quedó grabado. Como que vi un espíritu ahí en la ventana, Estoy haciendo la emoción para tener más viewers, ¿se acabó? Por favor, por favor, por favor, vete a la cámara, por favor. La camarógrafa se le cayó la cortina encima del ratero, por eso recogió. Todos saltamos del miedo en ese momento, sin embargo no le dimos ya tanta importancia, tal vez porque estábamos bebiendo o porque éramos muchas personas que nos sentimos protegidos. Pero lo más extraño ocurrió la siguiente noche. Cuando todos nos fuimos a dormir, de repente se empezaron a escuchar cómo cosas se movían, se escuchaban pasos subiendo las escaleras, todos ya estábamos en nuestros cuartos. Se escuchaban pasos en la sala, en el comedor, en la cocina. Obviamente al día siguiente lo primero que hicimos fue irnos de ese lugar, ya que había luz del día. Pero al final nunca supimos qué fue lo que en verdad pasó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les han pasado cosas que no pueden explicar? ¿O conocen a alguien que le haya pasado algo similar? Seguramente sí, pues es algo que es más común de lo que imaginamos. Déjenme en los comentarios si alguna vez les ha pasado algo paranormal. Y si ustedes gustan, podría hacer un video contando sus relatos.
O también pueden mandarme toda la historia a mi correo y al recopilar algunos, podemos hacer un muy buen video contando ahora sus historias. Estaría increíble. No olviden seguirme en mis redes sociales, suscribirse a este canal para que no se pierdan ningún video. Yo soy Celegrini y nos vemos a la próxima.